Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por darme este privilegio de poder compartir tu palabra. Gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo en este retiro. Gracias por todo lo que estás haciendo en tus hijos, Señor. Y anhelamos poder seguir yendo a más, Señor. Anhelamos que tu palabra nos sigas ministrando. En el nombre de Jesús bendigo esta palabra, Señor, y que pongas corazones receptivos, Señor, para poder atesorar todo lo que tú nos quieras decir. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, buenas tardes. Tengo nuevamente este privilegio tan lindo de poder compartir la palabra. Hace unos años tuve este privilegio, pero no lo pude concretar por una cuestión de salud. Y creo que esta proclama es tremenda. Y el Señor está trayendo recuperación en el servicio. Así que desafiarnos en este tiempo. Dice la palabra en Jeremías 31, 33, dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Acá podemos ver que el Señor había un pacto, ¿sí? Pero acá este pacto era para la casa de Israel. O sea que podemos decir que no entraban los gentiles en este pacto. Era únicamente para la casa de Israel. Y podríamos decir que si leíamos esto nada más en este tiempo, es como que no habría esperanza. Pero gracias a Dios y pudimos ver y experimentar que Dios, cuán bueno es, que Él amplió ese pacto para que nosotros también podamos alcanzar todo esto. Y dice la palabra en el libro de Hebreos 8:10, dice: porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Perdón ahí que salió la palabra Dios en minúscula. Pero acá podemos ver que nosotros ahora somos la Israel espiritual de Dios. Por lo tanto, nosotros también alcanzamos este pacto. Dice que Él va a poner las leyes en nuestras mentes y las va a escribir en nuestros corazones. Nosotros podemos ver que Moisés, ¿dónde estaban escritas las leyes? En las piedras, ¿sí? Y acá dice el Señor que la va a escribir sobre nuestros corazones. Dice el Señor también que va a transformar los corazones de piedra en corazones de carne. Entonces, es ahí que el Señor quiere escribir sus leyes sobre nosotros. Y dice la palabra también en Hebreos 10, 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Como podemos ver acá, ¿sí? Es como que van cambiando los lugares en donde primero el Señor dice que va a escribir, ¿sí? Dice acá que va a escribir las leyes en nuestros corazones
y que la va a poner sobre nuestras mentes, en Hebreo 8:10. Y en Hebreo 10:16 dice que las va a poner en nuestro corazón y las va a escribir sobre nuestra mente. Entonces, analizando todo esto, es que hay algo impresionante que aquí me llamó la atención, y es de lo que quiere tratar el Señor en nuestras vidas, y es sobre nuestras mentes, ¿sí? Porque es ahí donde el Señor dice que quiere escribirla, escribir sus leyes, escribir sus mandamientos, ¿sí? El Señor dice que no vino para abolir la ley, sino vino a hacer que se cumplan. Si nosotros podemos ver en el antiguo pacto, cuando el Padre da los mandamientos, por ejemplo, uno de ellos dice, no matarás. Pero el Señor es como que le agregaba un poquito más en el nuevo pacto y decía, cualquiera, ¿sí?, que se enoje contra su hermano ya es culpable de homicidio. Entonces, estas cosas, las leyes, ¿sí?, son las que quiere escribir el Señor en nuestra mente. ¿Por qué? Porque para que Él pueda escribir, ¿sí?, nosotros debemos tomar una decisión muy importante en nuestra vida, ¿sí? Y es en que, por ejemplo, si veníamos cometiendo o quebrantando alguno de los mandamientos, ¿sí?, ahora, ¿sí?, nosotros debemos entender que no lo podemos hacer más, ¿sí? Me refiero a que, por ejemplo, el Señor dice, no robarás, y en este tiempo el Señor está diciendo que el que robaba no robe más, sino que trabaje, ¿sí? Entonces, vamos a cambiar eso. Si yo en un momento, ¿sí?, de mi vida estaba cometiendo ese pecado, estaba quebrantando eso, ¿sí?, debo tomar una decisión en mi vida. Si quiero que el Señor escriba sus leyes en mi mente, ¿sí?, debo tomar la decisión de decir, a esto no lo hago más. Y así, con cada uno de los mandamientos que Él nos manda a cumplir. Y debemos tenerlos en cuenta. Por eso digo, es una decisión muy importante en nuestras vidas que debemos tener en cuenta. Dice primero que va a poner las leyes en nuestra mente. Y acá, en el original, la palabra pondré significa didomi, que significa dar, poner, ¿sí? El Señor primero te quiere dar a conocer lo que ya tenés que cumplir. Entonces, te va a dar para que las puedas palpar, las puedas sentir, para que puedas tomar una decisión en tu vida. Porque si tomas la decisión de que el Señor, de seguir al Señor y empezar a cumplir con las cosas que Él te dice, ya no puedes volver atrás y decir, capaz que no es tan así. Yo robaba, ahora dejé de robar, pero una monedita, no pasa nada. Y debemos entender que no es así. Por eso el Señor primero dice, ahí en esa palabra dice que va a dar, te va a dar para que tú palpes lo que Él quiere escribir en tu mente. Y dice después que la va a escribir, ¿sí? La va a escribir en tu corazón. Y ahí la palabra escribir es escribir, guardar. Las quiere guardar, quiere que tú la guardes, la atesores en tu corazón. Quiere que no la dejes escapar. No la tomes como que es algo tan simple. Acá debemos entender que hay un pacto,
Y es un pacto que el Señor amplió para poder alcanzarnos a nosotros también. Y dice después en el versículo, en Hebreos 10, dice que las va a poner en nuestro corazón, ¿sí? Las va a dar a nuestro corazón y las va a escribir, las va a guardar en nuestra mente, ¿sí? Es lo que debemos entender, que Él quiere que hacer algo impresionante en nuestra mente, quiere transformar nuestra mente, quiere transformar la manera de pensar con la que veníamos. Entonces, vamos a ver qué es lo que el Señor quiere escribir, qué es lo que el Señor quiere que guardar en nosotros. Dice en Mateo 22, 40. De estos mandamientos depende la ley y los profetas, ¿sí? Y el más grande mandamiento según la ley, dice en Deuteronomio 6:5, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. El otro mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Y acá podemos interpretar que corazón es espíritu, ¿sí? El alma es el alma. Y la fuerza es el cuerpo. Les puse esto para que podamos entender que el Señor va agregando, es como que va requiriendo un poco más de cada uno. Entonces, acá podemos ver que en este mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Si nosotros vemos, por ejemplo, en los evangelios, ¿sí? Dice en Mateo 22, 34, pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callado a los saduceos, se agruparon. ¿Sí? ¿Se acuerdan esa pregunta de la vida eterna? Y dice que el Señor había dejado callado a los saduceos. Yo me ponía a pensar en esa situación y que los fariseos los estaban viendo y que los otros habían quedado mudos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se agruparon. ¿Vieron alguna vez un partido de fútbol americano? O una película, por ejemplo, Máquina del Mal. Vieron que ellos cuando van a planear una jugada, se agrupan, ¿sí? Y planean la jugada y después la sacan a relucir. Yo veía esa figura acá. Dice que los fariseos se agruparon para tratar de sacar una pregunta complicada al Señor para ver si Él se la podía responder. Y dice esto, Mateo 22, 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Acá vemos que ya empieza a aparecer un nuevo elemento, ¿sí? Habíamos visto que estaba corazón, alma y cuerpo, ¿sí? Y acá vemos que ya agrega un elemento más y que dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y es impresionante la verdad, porque viendo en los evangelios, el Señor ahí empieza a detallar, ¿sí? Y ahí podemos ver el elemento que se agrega, como decía acá en Mateo, ¿sí? Perdón, creo que ahí está. Dice, en Marcos 12, 28, dice: acercándose uno de los escribas que los había
oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Ahí como que le cambió las palabras, digamos. Primero dijo con toda tu mente y después dijo con todas tus fuerzas. Y en Lucas 10:25 dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ya le había cambiado la pregunta, ¿sí? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces, no me quiero centrar en el tema del amor, de amar, sino quiero ver este elemento que se agrega acá y que es la mente. ¿Sí? Recuerden que el Señor, por medio del apóstol Pablo, nos dice que debemos renovar el espíritu de nuestra mente. Tenemos un espíritu, ¿sí? Y debemos estar renovándolo. Porque de acuerdo a lo que leía, ¿sí? Ese espíritu en cierta manera se contamina, pero por las cosas que nosotros llevamos a nuestra mente. Entonces, ahí ya tenemos que empezar a marcar una alerta en nuestras vidas. Si hay algo, por ejemplo, que nos distrae, cosas que pueden pasar en nosotros, que podemos estar haciendo algo, por ejemplo, leyendo la palabra, y hay una distracción que nos hace terminar pensando en otra cosa, es porque hay algo que está estorbando nuestra mente y el Señor quiere trabajar en nuestras mentes a través de este nuevo pacto que Él hizo. Entonces, podemos ver ahí que en el Antiguo Testamento únicamente hablaba de corazón, alma y fuerzas. Y en el Nuevo Testamento está corazón, alma, fuerzas y mente. Ahí está el nuevo elemento. Y eso es una de las cosas que va a afectar el nuevo pacto en nuestras vidas, y es en la mente. Dice en Tito 1:15: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos o incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Entonces, hay una corrupción en nuestra mente. Hay algo que está haciendo que nuestra mente se desvíe para cualquier parte. Entonces, o llamémosle, nuestra mente no está pura, sino que está contaminada. Hay una corrupción. Y me llamaba la atención esto porque muchas veces nosotros a la palabra corrupción la relacionamos para un solo lado, ¿verdad? Como por ejemplo, este último tiempo, estos últimos años, nuestro país ha estado sufriendo un problema grande de corrupción. Entonces, nosotros al consumir, por ejemplo, noticias que vayan de acuerdo a eso, ¿sí? Entendemos o pensamos que la corrupción únicamente se maneja desde ese lado. Pero debemos entender, ¿sí?, que no es solamente ahí, sino, por ejemplo, acá en Tito está diciendo que nuestra conciencia, nuestra mente está corrompida, ¿sí? Hay corrupción. ¿Y cuál es la corrupción que está en nuestra mente? Acá, como veía, dice que consiste en el soborno, ofrecimiento
o promesa a otra persona que sustenta cargos públicos. ¿Sí? Ahí podemos ver que es fácil ver la corrupción. ¿Sí? Pero en la RAE, en el diccionario de la RAE, la Real Academia, dice que corrupción es la acción y efecto de corromper, depravar, perder, sobornar a alguien, pervertir, dañar. Hice énfasis en pervertir, porque nuestra mente también es perversa, ¿sí? Nuestros pensamientos son perversos. Y uno se debe estar chequeando, ya le voy a compartir los versículos, a ver qué cosas están afectando nuestra mente, están afectando ese espíritu para que terminemos desviándonos. Recordemos que el Señor es ahí donde va a escribir sus leyes, sus mandamientos. Y, por ejemplo, dice el nuevo pacto, ¿sí?, viene a desalojar la corrupción de nuestra mente, viene a quitar la corrupción de nuestra mente. Dice la palabra en Génesis 6:11. Y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dice que la tierra se había corrompido delante de Dios. Y este versículo, esta traducción dice, la tierra estaba pervertida ante los ojos de Dios. Y aquí me quiero detener un poco, porque pudimos ver, ¿no?, cuando una mente, por ejemplo acá es perversa, por ejemplo, una mente perversa empieza a codiciar, se llena de orgullo, se llena de idolatría. Entonces, debemos buscar eso para poder detectarlo y poder quitar esa perversión de nuestras mentes. Por ejemplo, si en algún tiempo, digamos, supongamos, pasaba una mujer, ¿sí?, delante de nosotros, ¿cuál era nuestra reacción? O pasaba un hombre delante de las mujeres, ¿cuál era la reacción? Entonces, son cosas que uno va a ir detectando en su vida, detectando también con la ayuda de la palabra, para ver si nuestra mente está pervertida, si nuestra mente está contaminada, ¿sí? Acá podemos ver que la corrupción es perversión. Entonces, hermanos, yo creo que lo que puede estar limpiando tu mente, no es mi mente, es el nuevo pacto, es a través de la Santa Cena, ¿sí? Es ahí donde podemos ir y podemos ponernos a cuenta con el Señor y poder decirle al Señor que a través de ese nuevo pacto, de ese derramamiento de sangre, quite todo lo que está generando perversión en nuestra mente. Cuando hay un pensamiento, por ejemplo, de suicidio, un pensamiento de muerte, eso también es porque la mente está corrupta. Entonces, si están esos pensamientos en nosotros, si nuestra mente está contaminada con estas cosas, debemos estar buscando para poder limpiarnos, para poder estar quitando todo eso con la ayuda del Señor. Dice la palabra en Éxodo
32, 7. Entonces el Señor habló a Moisés: desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Qué había hecho el pueblo? ¿Alguien se acuerda? Amén. ¿Sí? ¿Y cuál era el fin de la creación de ese becerro? Adorarlo, ¿sí? Pero ellos esto fue impresionante porque esto me lo compartió nuestro pastor y fue tremendo para darme cuenta de la idolatría que había en mí. Es ir hilando más fino para poder llegar al centro y poder quitar esa idolatría. Ellos habían hecho un Dios de acuerdo a su parecer, de acuerdo a lo que ellos creían. ¿Sí? ¿Cómo tenemos a Dios nosotros? ¿Lo tenemos a nuestro parecer o realmente como Dios es? Entonces, acá podemos ver que hay una contaminación, una corrupción en nuestra mente. Y cada uno debe estar chequeándose, porque esto es idolatría y no le gusta nada a nuestro Dios. Entonces, en este nuevo pacto podemos quitar estas cosas que están en nuestra mente, que están invadiendo nuestra mente, que en cierta manera nos están perjudicando, nos están llevando a la ruina, como dice esta versión. Jehová ahora dijo a Moisés: ve, desciende, porque tu pueblo que hiciste subir de la tierra de Egipto ha actuado ruinosamente, ha actuado para la ruina. ¿Quién quiere hacer las cosas para la ruina? Nadie, ¿verdad? Nadie, al contrario, todos queremos hacer las cosas para bien. Pero ¿de acuerdo a qué te llevas para hacer las cosas a bien? ¿Por tus propios pensamientos, por tus propios medios, o de acuerdo por lo que está escrito? Entonces, hermanos, yo creo que este es el tiempo para estar chequeándose, este retiro, aprovechar para estar chequeándose en la Santa Cena, en el momento de la Santa Cena. Si tenemos estos pensamientos, tenemos esto en nuestra mente y está evitando que Dios pueda escribir sus mandamientos en nosotros, debemos renunciar y pedirle al Señor que a través del nuevo pacto Él nos esté limpiando. Hace un tiempo, un amigo que es cristiano me comentaba que en la iglesia iba una mujer, una señora ya grande, y dice que ella iba y cuando entraba se persinaba. Y cuando se iba, hacía lo mismo. Y fue un tiempo así, hasta que el pastor la confrontó y le dijo que eso en la iglesia, ahí no se hacía, que eso era idolatría. Y ella dijo: pero si, ¿qué tiene de malo? Es que es malo delante de los ojos de Dios, porque hay una idolatría. No quería dejar lo que ella traía de antes. Y este hermano me contaba que fue una lucha hacerla entender para que pueda renunciar y pueda cambiar a esos pensamientos. Entonces, no digo que acá pase, pero si hay algo, por ejemplo,
que te hace acordar a las cosas del catolicismo y de lo que viviste y de todas esas cosas, renuncia y pídele al Señor que te ministre. Y cada vez que tengas la chance de participar del nuevo pacto, de la Santa Cena, aprovéchala para que Él limpie esos pensamientos, para que Él quite eso de tu mente. Dice también en Deuteronomio 4:15, así que guardaos bien, ya que no visteis ninguna figura el día en que el Señor os habló en Horeb de en medio del fuego. No sea que os corrompáis y hagáis para vosotros una imagen tallada, semejante a cualquier figura, semejanza de varón o hembra. ¿Sí? Ninguna figura hagamos, ninguna. Así como ese pueblo hizo un becerro, hizo una figura de acuerdo a lo que ellos creían o a lo que ellos pensaban de cómo era Dios, nosotros no debemos hacer ninguna figura. ¿Sí? Es ir y buscar en la palabra. Pero a veces únicamente nos quedamos con por ejemplo, que Dios es bueno, ¿sí? Pero no nos gusta, por ejemplo, cuando dice que también es severo, o cuando dice que Dios castiga. Entonces, eso no nos gusta, pero veamos realmente, conozcamos realmente a Dios, no de acuerdo a nuestros propios pensamientos, porque nos pusieron un montón de pensamientos cuando éramos chicos de cómo era Dios. Hasta se siguen inventando cosas de cómo era Dios, pero eso es un pensamiento de hombre, no es un pensamiento, no es algo que está escrito, ¿sí? Entonces tratan de que nuestra mente se siga contaminando con esas cosas, y mientras más confundido está una persona, mucho mejor, porque la hacen sentir cómoda. Entonces, hemos visto también que la idolatría es una iniquidad. Entonces, es tremendo esto, hermano. Debemos quitar esa iniquidad. Debemos quitar la idolatría que está en nosotros. Cualquier cosa que nos haga idolatrarla, debemos estar ahí quitándola. Siempre me acuerdo del testimonio de Juan, de su pasión por Gimnasia y Tiro. Pero yo creo que el Señor transformó su mente. Y creo que él fue tratado y salió de eso. A pesar de que a veces discutimos, pero yo creo que el Señor lo limpió y lo libró de eso. Entonces, que cada uno en este tiempo, ¿sí?, que pueda estar meditando y pueda estar viendo si estas cosas están en nosotros, si esas cosas están en nuestra mente, para poder ser limpios y poder ser verdaderamente libres. Dice la palabra en Génesis 6:12. Y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Pero en esta versión me llama mucho la atención y dice, Dios miró a la tierra y he aquí que estaba viciada, porque toda carne tenía conducta viciosa sobre la tierra. Nosotros podemos ver que los vicios más comunes que podemos ver, por ejemplo, son el cigarrillo, el alcohol, las drogas y todas esas cosas. ¿Cómo? Los juegos, eso es verdad, los videojuegos. Entonces, hay un problema, ¿sí?
Pero el Señor, como siempre decimos, siempre nos habla a los que preparamos un mensaje primero para después poder darlo, y nosotros a través de este mensaje, a través de la palabra, nos vamos revisando, analizando. Y entonces yo veía esto, y el celular no es un vicio también. Cuando el celular pasa a ocupar un primer plano en la vida de una persona, en un hogar, ya hay un vicio, hay un problema. Y también me llevaba a esto, las redes sociales. Si a las redes sociales no les vamos a dar un buen uso, es mejor no utilizarlas. Y lo dice alguien que compartía cada huevada en las redes sociales. Perdón por la palabra. Es lo primero que se me vino. Porque creo que a veces estamos más preocupados cuando compartimos algo, a ver si alguien va a entrar y te va a poner un me gusta en una foto o en lo que sea, en vez de estar aprovechando el tiempo para compartir, leyendo la palabra, estando con tus hijos, meditando, orando o lo que fuera. Pero sin embargo, hacemos eso. Hay un vicio en el cual nos lleva a empezar a reemplazar las cosas. Y eso viene de una mente corrupta. A los jóvenes, por ejemplo, el tema de las redes sociales es a quien más está afectando. Una vez escuchamos un testimonio de una mujer que era sacerdotisa de las tinieblas, y ella había compartido para qué estaba hecho el Facebook, y decía que el plan era dormir a los jóvenes. ¿Sí? Escuché muchos comentarios de personas que están en la cama, en Facebook, viendo el celular, y que se les cae el celular en la cara porque se duermen. Dice que esa red social se mueve con un espíritu de pereza. ¿Sí? Y si uno escucha, ¿sí?, a los jóvenes hablar, me la pasé durmiendo, me levanté a las 11, me levanté a las 12, me fui a dormir siesta a las 3 de la tarde. Entonces, hay un peligro, hermanos, hay un peligro muy grande, y eso es de una mente corrupta. Siempre me llevo de lo que dijo el apóstol una vez: si no le vamos a dar un uso útil, no lo usemos, porque al vicio es perder el tiempo. Entonces, vamos a quitar esa corrupción de nuestra mente. Si está en nuestra mente, si está estorbando, vamos a pedirle al Señor que quite, que limpie nuestra mente de estas cosas. Vieron que ahora en los restaurantes, por ejemplo, te dicen, llegas, y a lo que se llegó realmente en este tiempo, llegas al restaurante, te dan un frasco para que guarden los celulares ahí y puedan charlar. Y te dicen, si no utilizas el celular, te vamos a premiar con algo. Y es realmente una locura. Una vez con mi esposa estábamos en un lugar y ella me decía, salió una promoción en un lugar que si no usas el celular, te dan un premio. Y ella me decía, vamos, así tenemos chance de charlar. No, la verdad que es tremendo esto, hermanos. Es tremendo que se haya perdido la comunión en un hogar
porque nuestra mente está corrupta, porque nuestra mente entiende que esto es mejor que, por ejemplo, charlar las cosas del Señor. Entonces, vamos a analizarnos para quitar esto. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude con estas cosas, a renunciar a estas cosas. Dice la palabra en 2 de Pedro 2:14. Llevan los ojos llenos de adulterio, nunca saciados del pecado, seductores de ánimos vacilantes, con la mente entrenada en la codicia, dignos de maldición. Wow, decía yo, porque la mente entrenada en la codicia es algo que debemos estar chequeando. ¿Qué estás codiciando? Uno de los mandamientos del Señor dice que no debemos codiciar a la mujer de nuestro prójimo. Entonces, ¿qué otras cosas estás codiciando? Esa sería como que siempre la escuchamos, pero no deja de ser menos. El dinero. ¿Estás codiciando el dinero todo el tiempo? ¿Estás afanado con el dinero? En que no te importe más nada que tener dinero, que hacer más dinero. Y hace poco también escuchaba una noticia en donde decían que un hombre se había vuelto, se hizo millonario por no sé qué negocio que hizo, y en cuestión de horas se había hecho millonario. Pero no obstante, creó otro negocio en donde también en cuestión de horas se había hecho millonario, pero dice que él había perdido a su familia por el afán de querer tener más. Que, a ver, si tenemos que hacerlo para tener nuestro sustento, debemos hacerlo, pero el tema es cuando ya se hace una codicia, ya se hace algo de no poder dejarlo. Si eso está en nuestra mente, debemos pedirle al Señor que lo quite. Está corrompiendo nuestra mente, hay una corrupción ahí, está pervirtiendo nuestra mente y nos va a llevar para cualquier lado. ¿Qué es lo que estás codiciando? ¿Qué es lo que quieres tener y estás afanado con eso? Muchas veces podemos verlo también en la envidia hacia las otras personas. De que, por ejemplo, el Señor hace algo en su vida. A mí no me hizo, yo quiero lo mismo. Y empieza a codiciar lo que tiene esa persona. Pone un stop ahí muy grande y empieza a clamarle al Señor para que Él también te dé, porque te aseguro que también tiene cosas para ti. Por eso yo creo que este retiro es impresionante lo que el Señor está haciendo. Es impresionante recuperar el pacto. Y por eso yo creo también, escuché testimonios, que el Señor las personas están recuperando el servicio. Creo que fuimos creados para adorar y servir. Y si en algún momento eso te fue quitado, es el tiempo de poder recuperar. Dice la palabra en 2 de Crónicas 26:16. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Acá está hablando del rey Usías, que fue rey de Judá.
me llamaba mucho la atención, porque a él lo había levantado el pueblo, y me llamó mucho la atención esto que dice que él hacía lo que era agradable ante los ojos de Dios, y que era hacer lo que su padre hacía, que el nombre de su padre era Azanías. Entonces, él veía, dice que él hacía lo mismo que su padre, y Dios se agradó de eso, Dios lo respaldó. Entonces, dice la palabra que por la fe, ¿hijos de quién somos? Amén. ¿Y qué debemos estar haciendo? Amén. ¿Y estamos haciendo eso? Amén. Por fe. Eso es lo que deberíamos estar preguntando. Todo argumento. Si tomamos esos versículos, que mayormente se lo usa para predicar del diezmo, ¿sí? Porque Abraham diezmó. Entonces, y empezaban los revuelos, no, que eso es del antiguo pacto, qué sé yo, bueno. Pero si dice la palabra que por la fe somos hijos de Abraham, deberíamos estar haciendo las obras de nuestro Padre. ¿Y qué decía? ¿Qué vimos? Dice que el Señor le había dicho que camine delante de él, ¿y qué más? Amén. ¿Y estamos buscando eso? Hoy día pudimos ver que a través del pacto podemos alcanzar. Entonces, vamos a buscar eso. Vamos a buscar el ser perfectos, el buscar día a día, a pesar de que pueden haber muchas cosas en nuestra vida, ¿sí? Y dice acá, dice que este rey era impresionante lo que hacía, porque tenía un ejército impresionante, lo equipaba con armas, tenía hombres ingeniosos y él construía armas, construyó muros en Jerusalén, pero tuvo un problema, y es el que dice acá. Dice que Dios lo ayudaba con su poder, y acá dice que cuando él se vio que tenía mucho poder, en otras versiones dice que vio que ya tenía poder, dice que se llenó de orgullo. Y eso es algo que debemos quitar de nuestra mente, es algo con lo que debemos lidiar, porque el orgullo no te lleva a reconocer, ¿sí? El orgullo te lleva a pensar de que vos estás acá más arriba que todos, y muchas veces no te lleva a reconocer lo que Dios hizo por ti. Es lo que le pasó a este rey. Dios lo ayudaba, Dios lo prosperaba, Dios hacía cosas en él, lo usaba. Pero dice que después se llenó de orgullo y dejó de ver eso. Dejó de ver que Dios era quien lo ayudó en todo su caminar. Entonces, en nuestra vida a veces pasan esas cosas, que nos llenamos de orgullo y dejamos de darle gracias a Dios por todo lo que conseguimos. Y un testimonio de una vez de un hermano que él pasaba situaciones de chico, de escasez y de abandono y de todas esas cosas. Cuando Dios empezó a obrar en su vida, empezó a bendecirlo, empezó a prosperarlo, muchas cosas, tenía su familia unida, todo. Él empezó a trabajar en el tema empezó a ser próspero. Y eso se llenó tanto su corazón de orgullo, de codicia hacia el dinero, que llegó un momento a llegar a decir, siento que no necesito más de Dios. Y uno dice, qué locura estar diciendo
nosotros necesitamos todos los días de Dios, ¿verdad? Y aún más seguir buscando, seguir buscando. Hoy cuando el pastor nos decía del tema que nos tiró la oreja cuando empezaba la reunión, de lo que había pasado realmente, está así, ¿no? Así. Cuando él nos estaba diciendo las cosas que habíamos hecho, la verdad que decíamos, a ver, yo estaba ahí, decía, tiene razón, no vinimos si hay tiempo para divertirnos, habrá un tiempo, pero si no lo hay, deberíamos estar haciendo otras cosas y no deberíamos estar poniendo nuestro corazón en otro lugar. Pero fue tan linda esa exhortación que no hubo nadie jugando con la pelota de vóley ni nada, estaban todos descansados. Tanto que él también descansó y todos me dijeron, vamos a tirar a la oreja al pastor. Pero hermanos, debemos tener cuidado con esto. Que el orgullo no entre en nuestra mente y nos empiece a llevar para cualquier lado. A decir que yo no necesito más de Dios, porque eso sería una locura, llegar a decirlo. Y debemos quitar eso para poder reconocer quién es nuestro pastor, quién es nuestro padre, quién es nuestra madre, quién es nuestra pastora, quiénes son nuestros hermanos. ¿Sí? Debemos estimar a nuestro hermano como superiores a nosotros mismos. Pero si hay orgullo en nuestra mente, no lo vamos a poder reconocer. Entonces, que podamos detectar estas cosas. Si están ahí estorbando, vamos a sacarlas. Y este es lo que debemos estar haciendo, participando del nuevo pacto, para que pueda ser limpiada nuestra mente. Pero también quiero ministrar la palabra y hacer un acto profético en donde meter nuestras manos en nuestra mente para poder ir quitando las cosas estas cosas que están escritas, poder ir sacándolas. Dice la palabra en 1 Corintios 11:24. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí, de la misma manera que tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Entonces, hermanos, que cada vez que participemos de la Santa Cena, nuestra mente sufra una ministración y empecemos a sacar, a limpiar lo que está corrompiendo nuestra mente, lo que es corrupto, para que el Señor pueda escribir sus mandamientos en nuestras mentes y lo podamos guardar en nuestro corazón. Amén. Y con esto termino. Dice la palabra en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Entonces, la paz de Dios es que va a guardar nuestra mente y nuestros corazones. Entonces, hermanos, en esta tarde yo quiero pedirte que te pongas de pie.
y vamos a orar. Si es que sientes que está pesada la cosa o no puedes sacar las cosas que están en tu mente, pide ayuda, pasa al frente, ¿sí? Para que se pueda orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias, Señor, porque tú nos estás hablando, nos estás revelando tu palabra, Señor. Te damos tantas gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. No queremos, Señor, tener una mente corrupta, una mente que le guste tener imperfecciones. Al contrario, Señor, queremos tener una mente que esté limpia para que tú puedas escribir tus mandamientos en nuestras mentes, podamos guardarlos y también podamos guardar en nuestros corazones, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias porque a través también del nuevo pacto, Señor, es que podemos estar limpiando nuestras mentes, limpiándonos, Señor, de toda contaminación que hayamos consumido, Señor, que hayamos practicado y que eso haya perjudicado a nuestra mente, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ahora ponemos las manos sobre nuestras cabezas, ¿sí? Y en un acto profético de las cosas que vimos, y aun si el Espíritu te sigue hablando de cosas que hay, mete tu mano en tu mente y quita las imperfecciones, quita esa iniquidad, los pecados que están ahí y que te están molestando, te están perturbando. En el nombre de Jesús quitamos todos los pecados, todos los pensamientos, todo lo que está perturbando, molestando nuestra mente. Padre, en el nombre de Jesús, que sea desarraigado, quitado de nuestra mente todo pensamiento impropio, Señor, todo pensamiento de pecado, todo pensamiento de violencia, todo pensamiento de codicia, todo pensamiento de orgullo que está en nuestra mente. En el nombre de Jesús, quitamos todo lo que está molestando para que tú puedas escribir tus mandamientos. En el nombre de Jesús quitamos todo lo que tú aborreces, todo lo que a ti no te gusta, Señor, todos los vicios, todo, Señor, quitamos. En el nombre de Jesús, Padre, y te ruego que en cada administración de la Santa Cena podamos seguir limpiando, podamos seguir descontaminando nuestras mentes, Señor, aún también nuestros corazones, Señor. Que el pacto, ese nuevo pacto, esté limpiando y esté purificando nuestras vidas, Señor. Te damos tantas gracias, Señor. Y tu paz es quien va a guardar nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. A ti sea toda la honra, la gloria, el poder, Señor, la alabanza, la majestad. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.